Es de gran placer para nosotros recibir en esta mañana al director regional norte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Estamos ante la presencia de Alexis Sosa, un gran amigo y un gran colaborador de este programa, si no pregúnteselo a Lenis. Buenos días. Buenos días, Alexis. Buenos días, Fran, Lenny. Un placer estar aquí. Teníamos mucho tiempo, ¿verdad?, que no pasábamos por aquí, pero como tú lo dices, siempre estamos en contacto. Cada vez que surge una inquietud, una pregunta, estamos aquí prestos para responder y para dar respuesta a lo que la gente siempre demanda de servicio y para aclarar cosas, exactamente. Aquí estamos a su orden. Mire, para vamos a hacer un recuento así rápidamente de los trabajos que ha estado desarrollando el Ministerio en lo que corresponde a Santiago y la parte que le interesa a usted como director. Sí, mira, nosotros, como ustedes han visto, nunca no hemos parado de trabajar. Cuando no es que estamos metidos en los sectores y en los barrios, que los otros días yo me reía con Lenny cuando decía que no ve el tema de asfalto. Y en esta semana casualmente hablaba con un amigo en común que tenemos Fran y yo, y hablábamos de donde uno está interviniendo. Entonces a veces cuando tú te metes en los barrios, a veces la gente no ve de manera puntual qué es lo que se está haciendo. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa fija de hace meses en la zona sur, en la zona de la Ceibita. Ya hemos preparado, hemos asfaltado 2 barrios, incluyendo aceras y contenes, reconstrucción completa de calles, porque esa es otra. O sea, en esos barrios marginados, la gente a veces te pide asfalto, pero la gente no dimensiona qué es lo que implica asfalto. La gente cree que ir y tirar el asfalto en la superficie, pero hay todo un proceso que debe de trabajarse, que implica que muchas veces no hay aceras y contenes. Hay que preparar terracería porque eso está en material inservible. ¿Ustedes tienen presupuesto para hacer así? Sí, claro. O sea, nosotros tenemos un programa ahora de 230 millones de pesos que se está invirtiendo en Santiago, entre el Licey, la parte de la zona sur, en Cienfuegos, que también estamos trabajando 3 sectores, en Los Tocones, en la parte de Don Pedro y muchos sectores de Santiago. Muchas veces también en esos programas de asfaltado, cuando necesitamos hacer algunos tramos pequeños para completar, también los incluimos. Por ejemplo, ahora nosotros estamos terminando, ya tenemos imprimado el sector de los lirios, pero ya trabajamos los manguitos, ya trabajamos un sector que dicen los Cruz, que yo siempre uso como referencia ese barrio, porque cuando nosotros llegamos la primera vez, yo decía que no sé cómo la gente vivía en esas condiciones. Nosotros veíamos los patos en el lodo, en el fango. Yo decía, bueno, pues los patos en menos de un mes están para comer, porque era deprimente. Y nosotros le dimos calidad de vida a esa persona. Nosotros tenemos una empresa frente a la Barranquita, en los barrios de la Altagracia, de la Mercedes, en la pista de motocross, en el Universitario. Ahora los trabajos están un poquito lentos porque estamos esperando un tema de contratos con una licitación nueva que se dio ya hace unos meses largos y ya dentro de poco van a continuar su trabajo. Tenemos una empresa fija en Cienfuegos, donde ya llevamos 8 barrios asfaltados. Esa empresa está fija ahí, incluyendo los trabajos de la extensión de la avenida que sale por detrás de Zona Franca. Esa avenida nosotros, sabe que esa parte se está trabajando, la está trabajando el monorriel. Entonces, en la parte de atrás, donde nosotros inauguramos, y el presidente del año pasado, una escuela y un CAIPI, estamos empalmando porque Cienfuegos nada más tiene una sola vía de salida, que es la Tamboril. Entonces, esa vía vimos que es una vía alterna que conecta con la Sergio Hernández y obviamente conecta con el tramo 4 de la Circunvalación Norte, que fue la primera etapa que nosotros hicimos, que empalma también con la avenida Tamboril. Una noticia importantísima que les voy a dar prácticamente como primicia. Yo saliendo de aquí, tengo una segunda reunión con la gente del FITRAN, con los que están construyendo el monorriel, porque hemos ido haciendo alguna serie de levantamientos y necesitamos desahogar la ciudad. Entonces, dentro de nuestras prioridades, en los trabajos de colaboración, así como lo estamos haciendo con la alcaldía, así como lo estamos haciendo no solo con la alcaldía de Santiago, sino con todas las alcaldías de la provincia y de la región. Queremos
prontamente intervenir la 27 de febrero y la avenida Las Carreras. Ustedes saben que son dos puntos neurálgicos. Santiago está colapsado desde el punto de vista del tránsito, cuando no son los trabajos que está interviniendo Corazán, a quienes nosotros también le colaboramos con el tema del asfaltado, del bacheo, en colaboración con sus equipos. Ahorita vamos a hacer una reunión y después de esa reunión vamos a hacer un descenso por esas dos importantes avenidas. Ya hay otro listado que nosotros tenemos también, pero nosotros estamos trabajando en base a las prioridades. Ustedes saben que la 27 está cerrada en el tramo del Palacio de Justicia hacia Colina de Amor. Eso está cerrado hace tiempo. Y Las Carreras ni se diga. Entonces, dos avenidas importantes como esa, en el momento que nosotros podamos intervenirla y resolver el problema del asfaltado, nosotros estaremos desahogando grandemente la ciudad. Y la circunvalación sur Mirador del Yaque, en ese tramo que va del Palacio de Justicia hacia la zona franca. No, ese está también dentro de los proyectos. Toda la ruta del monorriel, nosotros todas la tenemos levantada. Pero ¿qué pasa? Ellos van a ir liberándonos áreas, que son las áreas donde ellos ya tienen prácticamente terminado. La infraestructura. La infraestructura terminada. En la semana pasada, cuando estuvo el ministro Paliza por aquí, hablábamos con el director de proyecto del monorriel, y él me decía, Las Carreras no estaba en planes para intervenirla en este año. Lo que pasa es que como se dio el tema del muro, nosotros terminamos la solución del muro. Entonces ellos lo que hicieron fue que aprovecharon e intervinieron de una vez, porque es una forma ya también de que, aunque ya tenemos la vía bloqueada y cerrada, pues ya se sale, como dice, del malestar de una sola vez. Entonces, en eso estamos. Ustedes están viendo ahí cómo quedó el tema del paso de nivel de Las Carreras. Ustedes van a ver algunas imágenes de todo lo que nosotros hemos hecho a lo largo de todos estos años. O sea, lo más importante. Por ejemplo, esa carretera que nosotros la inauguramos en la última visita del presidente, que fue la carretera Juan Veras, Las Yayitas, una carretera de 6 kilómetros y algo, incluyendo un tramo de Las Guanas, importantísimo. ¿Dónde comienza esa carretera? Esa carretera comienza cuando tú coges la cumbre. Tú sabes que nosotros trabajamos ahí, Juan Veras, Los Higos, que es la famosa carretera del Padre Nino. Entonces, después que tú subes la pendiente alta de la Juan Veras, donde está el cruce, entonces tú te vas a la izquierda para Los Higos y a la derecha te vas para Juan Veras. Pero qué importante, por ejemplo, ese tramo ahora que nosotros estamos trabajando es el Níspero, que es otra de las carreteras que solicitó el Padre Nino. Pero en la inauguración de la carretera de Juan Veras, los comunitarios le solicitaron al presidente que le llegara esa carretera hasta Pedro García. Pedro García es un distrito municipal y era, ¿verdad?, un poquito cuesta arriba de que nosotros no hiciéramos esa conexión, pero era parte del contrato. Ya esa parte se comenzó. Son 2 kilómetros hacia ese lado y hacia el otro lado 2 kilómetros más, incluyendo un play que ellos solicitaron. Entonces, desde que ellos tengan el terreno también, esa parte se va a trabajar. Volviendo a la circunvalación sur, Mirador del Yaque, no he entendido por qué sigue sin asfaltar el tramo que refiero, porque solamente el monorriel afecta, digamos que un cruce, el cruce de Zona Franca, ¿verdad? Por donde está Zona Franca, pero hay un tramo bastante extenso desde ahí prácticamente hasta el Palacio de Justicia. Mira, ¿Por qué todo eso sigue en malas condiciones, digamos? Yo no sé si tú has pasado con frecuencia por ahí. Nosotros, cuando me toca ir a la gobernación, mi ruta siempre es la circunvalación. Ya no hay forma de tú coger por el Palacio de Justicia, porque entonces tienes que coger la Inver y eso es un tapón único. Si da la vuelta para coger la 27 por el hospital, también es otro caso. Y yo, por lo costumbre, entro por el ensanche Bermúdez, que nosotros también, fue uno de los primeros barrios que nosotros asfaltamos. El que pasa por ahí se da cuenta que hay un tramo y algunas calles de ese sector que está abierto, porque ahí se está trabajando todo lo que tiene que ver con el drenaje pluvial. O sea, todas las aguas que van a drenar por esa zona, como se hizo también en la avenida Tamboril. Lo que pasa es que ya en la avenida Tamboril no se siente. El que pasaba por ahí se daba cuenta
que desde la plaza que está por ahí, antes donde estaba la asociación médica, por ahí pasaba una correntía de agua tremenda. Y ahí hubo que hacer un trabajo de drenaje pluvial grande, que todo eso drena a la cañada. Entonces, como ellos están trabajando, por eso ustedes ven la abertura en el centro, que independientemente del que Monorriel no pasa por esa avenida, pero toda la canalización está hecha por los lados, frente a la tenería, en esa calle que le pasa frente a la tenería, valga la verdad, la promoción. Mira, se está trabajando conjuntamente con otras instituciones, Alexis. Te lo digo porque hay muchos lugares donde ustedes asfaltan y al otro día se está interviniendo ese lugar por alguna avería, por algún tema que tiene que ver con los conductos tanto de aguas residuales como del agua que llega a los distintos sectores. Hemos visto cómo también los socavones, estos hundimientos que se están produciendo en alguna zona. La semana antepasada creo que era, ¿verdad? Un autobús el cual se hundió en la zona sur, sí. a Tomayor, por ahí. Se está también visualizando todo este tipo de cosas. Mira, te cuento que cuando se dio ese suceso, de Santo Domingo me mandaron todas las imágenes que ustedes pueden imaginar, pero la gente a veces no lee los contenidos. Le dieron un screenshot a la imagen y la mandan. Todo el mundo, todo lo que pasa que tiene que ver con calles y vías, todo se le pega a obras públicas. Cuando uno lee el contenido, te dice que había una tubería que socavó. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben cuando hay una tubería que socava, o sea, la superficie se ve normal, pero abajo está hueco. Entonces, con el peso del vehículo, por eso encalló en esa zanja. Ya Corazán inmediatamente intervino. Nosotros con Corazán hemos estado haciendo trabajos en conjunto. El día pasado había un operativo que ellos tenían en Los Salados y nosotros los apoyamos tanto con el tema del asfaltado para su brigada como con el asfaltado y la brigada nuestra. Eso lo hemos estado haciendo de manera muy constante. Hemos tratado en lo posible de eliminar lo que todos nos preocupa, el hecho de que a veces tú intervienes en una calle y después vienen y se empieza a abrir por una avería. Uno entiende, y a veces no soy yo soy el primero que le digo, pero señores, lo primero que yo hago es informar. O sea, siempre nosotros tratamos de tener una coordinación, decirle, mire, nosotros vamos a intervenir al barrio, verifiquen si hay alguna avería. Lamentablemente, las averías no las podemos programar. El recuerdo pasó en tu inicio con la Avenida Francia. No, eso fue todo un dolor de cabeza. Y una espera larga, pero oye, la faltaron y el otro día estaban haciendo intervenir. Se estaba interviniendo. Pero a veces, ustedes saben que hay muchas tuberías de muchos tiempos, a veces con las mismas vibraciones de los equipos pesados, se zafa un empalme o algo así. Pero hemos tratado de adecentar esa parte en lo posible. Hay cosas que a veces uno no quisiera porque tú intervienes y después que tú tienes una calle muy bonita, los mismos moradores, que tú vienes y empiezas a picarle cualquiera, ¿verdad? No se va a sentir contento. Hemos estado colaborando también con la Alcaldía de Santiago en muchos de los trabajos que estamos interviniendo, incluyendo ellos tienen una brigada de bacheo fija que hemos ido trabajando por zonas determinadas y nosotros le hemos estado supliendo asfalto, aparte de la brigada que nosotros tenemos, que nunca se detiene. A La Paloma le hemos estado también haciendo trabajos de coordinación, supliendo el asfalto. Lo hicimos en un momento con Puñal, lo estamos haciendo con Villa González, con muchos municipios y distritos de la ciudad, pero también en Moca, en Puerto Plata, en Bonao, en La Vega, todo lo que tiene que ver la línea noroeste también, donde quiera que se necesita. A veces ¿Qué un están haciendo en poquito Villa más. González, Alexis? En Villa González nosotros estamos interviniendo en unos sectores, pero también, junto con el alcalde, hemos estado trabajando zonas un poquito focalizadas. Hay algunos trabajos que nosotros queremos trabajar ya de manera mucho más amplia, porque Villa González es uno de los sectores que nosotros menos hemos podido intervenir. Pero ya hemos estado programando algunas cosas importantes con el alcalde. La misma empresa que está trabajando en la Barranquita está trabajando ya en un sector y estamos esperando ahora que el contrato nuevo se
se le den los avances a los contratistas para nosotros seguir trabajando en esos sectores como Villa González. El año pasado, como para esta época, tuvimos el alcalde aquí que en ese momento nos hablaba de kilómetros de aprobación de asfalto para Villa González y la población se quedó esperando esos kilómetros de asfalto. ¿Qué pasó? ¿Faltó a la verdad el alcalde o hay un problema administrativo para que no se hiciera lo que él anunció en este espacio? Mira, dos cosas. Primero, lo que le comentaba anteriormente, cuando nos hablan de calles, la gente te habla, yo lo que quiero es asfalto, pero cuando tú vas, el tema de asfalto va a pasar mucho tiempo, van a pasar meses hasta que nosotros podamos trabajar el tema de terracería. En el caso que le hablaba de la zona sur, nosotros tuvimos que colocar una tubería de drenaje, porque había un tramo donde le explicaba ahorita de los patos, que no nos permitía trabajar porque era un lodo constante. Y nosotros tuvimos que meter una tubería, canalizar todos los invernales a esa tubería y drenarla a una cañada para nosotros poder trabajar la calle. Lo mismo pasa con todos esos sectores que nunca han visto asfalto, porque a veces cuando tú tienes sectores con asfalto, aunque el asfalto deteriorado, ya tú haces un recapeo y es un trabajo mucho más rápido. Muchos contratistas, eso es lo que les gusta, ¿verdad? Porque es un trabajo mucho más rápido, pero ya cuando tú tienes que trabajar el tema de terracería, no es fácil. Y realmente es lo más importante porque con eso que tú le estás dando y dignificando una comunidad que nunca ha visto, o sea, cuando llueve, los comunitarios se desplazan entre lodo. Y cuando no es entre lodo, es entre polvo. O sea, siempre hay... Es el caso de Villa González. Es el caso de esos sectores. La cantidad de kilómetros que habló el alcalde... No, ahí nosotros estuvimos bacheando algunos sectores, obviamente con una brigada de él, porque nosotros en la regional solamente tenemos una brigada. Y a veces tenemos que distribuirla en la región completa. Y a veces yo les digo, no, señores, por eso hemos hecho estos acuerdos con estos alcaldes, para poder trabajar de manera más efectiva. Hubo una reunión con ese tema de eso que hablaba el alcalde, con todos los alcaldes de Santiago, y se habló de todo lo que se le iba a aportar a esas alcaldías. Tú en días pasados decías de los 11.000 millones. Los 11.000 millones no es Santiago, los 11.000 millones en el país completo, de esa licitación que se ejecutó. Nosotros inclusive hicimos una licitación anterior que sobrepasa los 11.000 millones de pesos. Esa licitación, donde esa reunión se produjo, todavía no se ha adjudicado. O sea, ya está, las empresas que participaron ya tienen sus contratos, pero ustedes saben que ninguna empresa te comienza a trabajar si no hay un tema de avance. Hay algunas, como las grandes empresas... que no se ha adjudicado. No, esa licitación no se ha adjudicado. Ahora entendemos que en la próxima semana ya tenemos que comenzar con esos trabajos. Un año después no se ha adjudicado. No, fue el año pasado, por eso decimos un año después. Pero esa licitación fue en diciembre que se produjo y tú sabes que hay un proceso bastante largo. Ahí se mezcló el tema de elecciones, ahí vienen unos procesos un poquito lentos que yo he criticado muchas veces, que el tema de compras y contrataciones tiene que reformularse porque en el tema de nosotros como obras públicas los procesos son un poquito largos y tediosos. Alexis, el día pasado criticábamos el hecho de que, bueno, ponía como ejemplo el hijo mío que iba al aeropuerto a buscar a unos parientes y salió 15 minutos antes porque era sábado. Dice, bueno, el tránsito es más fluido, llego ahí 15 minutos y ya, pero se topa con que están tirando otra capa asfáltica en una zona que supuestamente fue reinaugurada por el presidente de la República. Asfalto sobre asfalto. ¿Por qué esto? Pero específicamente ¿dónde? No. Bueno, era la zona ahí después que tú pasas donde estaba el corazón de Santiago hasta... No, porque lo que es... ¿Qué fue lo que se la reinauguró? entrada de Santiago está lista. Ahora, hay unos trabajos que se están haciendo frente a la Fabril. Hay una comunidad que le dicen los Acosta, que eso era... Bueno, el Acuario Nacional. Pero era la misma autopista Duarte. No. O sea, nosotros estamos trabajando asfalto nuevo,
realmente en la parte de la autopista, por ejemplo, en la zona donde hubo el incendio en días pasados, un poquito más para allá de Acero Estrella, donde se quemó el tanquero, ustedes saben que toda esa parte se deterioró y hubo que fresar todo ese asfalto. Sí, pero eso está después de la entrada del aeropuerto, no, era mucho porque antes. nosotros no tenemos, no, mucho antes, si fue, es la parte que te digo, porque ya esa parte se habían hecho los contenedores y se había canalizado todo ese drenaje pluvial. Eso era un sector que tenía tiempo demandando que se le resolviera ese problema, no se había podido aprobar porque aunque se hizo con el contrato de la autopista, pero hay una serie de adendas que tienen, ¿verdad? Y adicionales que tienen que agregarse. Es la única zona donde nosotros teníamos una intervención, porque ya lo que respecta a la entrada de Santiago, nosotros trabajamos eso hace mucho tiempo. En muchos de los casos, cuando el contén está de manera normal, tú no tienes ningún problema de asfaltar sobre el asfalto existente. Ahora bien, nosotros hemos adoptado la política y hemos seguido incentivando esa parte. Lo hicimos en la 27 de febrero, en el tramo que reconstruimos, desde una parte de los cerros de Gurabo, en la entrada de los cerros, hasta la Estrella Sadalá, y otro tramo de la Estrella Sadalá, por donde está Radio Centro, hasta la Buena Vista, que esa parte quedó con ciertas deformaciones de un asfalto que se había tirado hace tiempo, no en la gestión de nosotros. Y nosotros todo ese asfalto lo fresamos y lo repusimos. Eso mismo nosotros vamos a hacer aquí en Las Carreras. Hay una coordinación, que eso es lo que vamos a hablar hoy, porque hay unos tramos donde ellos van a hacer y van a levantar los contenedores. Si levantan los contenedores, obviamente, nosotros podemos asfaltar sobre la superficie existente. Antes de irnos de la autopista, ahora que estábamos presentando la imagen donde estaba el corazón, tengo dos preguntas ahí. La primera, ¿qué de cierto es que no se pudo ampliar la autopista, ¿verdad? Solo llega hasta la Fortaleza, por ahí donde estaba el corazón, porque no hubo un acuerdo con la alcaldía para continuar la ampliación y que siguiera hasta la Piquilora, que ahí otra vez la autopista tiene 2 carriles en cada sentido y 2 marginales? ¿Qué de cierto es que eso no se pudo hacer por conflicto con la alcaldía? Mira, originalmente el diseño que se planteó es hasta La Sirena, hasta el puente de ahí, que dicen la cañada de Pontezuela. Sí. Y realmente es así, o sea, en ese momento hubo un tema de conflicto, al final se decidió de que solo se llevara al corazón. Ahí se hicieron algunas reuniones con la alcaldía anterior, donde se le presentó el proyecto donde iba el corazón, que iba en un momento el diseño en un lado, después por el mismo tema de las líneas de alta y media tensión que pasan por ahí, hubo que reformular el diseño en la parte céntrica. Pero ahora mismo nosotros ya se hizo un levantamiento completo y se está trabajando un tema de presupuesto, porque yo he dicho que si ya la vamos a llevar y el diseño original era hasta La Sirena, pues lo ideal es que la llevemos hasta el distribuidor, hasta el elevado del área monumental, que ahí ya hay un distribuidor y ya cualquier gente puede coger la vía que más le interese. Porque realmente, después que tú llegas a la entrada de Santiago, en la parte del corazón, a la Fortaleza, ya ahí hay un tema un poquito complicado. Inclusive ustedes vieron en días pasados que se trabajó una marginal del Hotel del Home y hubo que cerrar esa parte de ese cruce, que de hecho ese cruce se abrió ahora porque la alcaldía junto con el Intran hicieron algunos análisis y abrieron un tramo, pero yo soy partícipe, por ejemplo, el cruce de Amaprozán, eso hay que cerrarlo, eso es sumamente peligroso, pero ya eso está dentro del estudio de lo que nosotros estamos trabajando para poder completar la fase de lo que nosotros teníamos en el diseño original. ¿Qué pasó con el tema, a propósito de cruce, con el tema frente al hospital, frente a los Álamos, que han protestado muchísimo porque se lo han cerrado y todo se dice que es para favorecer a ese centro de salud? No, de eso era que te hablaba. El tramo no se cerró. El tramo en un momento cuando se estaba haciendo la marginal del hotel se cerró, pero posterior se abrió, pero solamente En un sentido. En un sentido, exactamente, porque hay un conflicto muy grande, o sea, ese cruce es bastante complicado. Hay que hacer ahí un puente peatonal,
obligatoriamente, pero no un puente peatonal cualquiera. Ustedes saben que es una zona hospitalaria y esa zona, o sea, amerita un puente con ciertas características y diseño especial. O sea, no solamente para el peatón o para el motoconcho normal. Hay zonas de centro comercial. Nosotros tenemos, por ejemplo, 3 puentes planteados en el tramo de la entrada de Santiago hasta la entrada del aeropuerto. Pero porque ese cruce es complicado, Alexis, y ahí eso opera con un semáforo. Con un semáforo. El problema es que, mira, tú tienes un retorno de ese cruce al retorno de la fortaleza de 85 metros la distancia. Entonces, a veces, la gente no le gusta, la gente quisiera, como lo pasó al principio todo el mundo empezó a protestar cuando empezamos a hacer los cruces. Yo le decía, señores, la autopista no está terminada. Entonces, de Amaprozán a ese retorno hay 190 metros y de ese 185 metros. O sea, la gente prefiere arriesgar y el peligro de transitar por ahí en vez de dar su vuelta en un retorno que es mucho más seguro. Alexis, mira, a mí me tocó la semana pasada hacerlo 2 veces. Ese retorno que está frente a la fortaleza, por ahí. Para tú accesar, tú haces retorno y te queda en el carril izquierdo. Para tú accesar al centro hospitalario, tú tienes que cruzar y eso es un peligro tremendo porque hay 2 carriles más y esos vehículos como la Honda del Diablo que bajan por ahí. O sea, es un peligro el tú tener que cruzar al carril de la derecha para poder accesar o al hotel o a la clínica. Oye, me ha tocado 2 veces y ha sido con un miedo terrible el que yo he tenido que hacerlo. No, tú lo dices por la marginal. Alguien me preguntaba hace días con ese tema de la marginal. Por suerte que por ahí no transitan muchos vehículos, pero realmente ese punto de ahí, que obviamente por eso se está analizando el tema del cruce, si se va a cerrar de manera definitiva, o el tema del puente peatonal que es importantísimo, porque cuando tú te desplazas, obviamente tú tienes la abertura para entrar a la marginal y poder entrar al home. En eso estamos sumamente claros, porque esa marginal se construyó para ese hotel y se conecta junto con la fortaleza. Pero que igual la marginal te obliga a cruzar 3 carriles. Sí, y muy corto el trayecto, el espacio tramo. para hacer el cruce. El espacio muy Cuando corto. uno hace el retorno, uno sigue por el carril expreso, el de la izquierda, y para llegar a la clínica tiene que atravesar 3 carriles en un tramo relativamente corto. No, pero eso está igualito en todos los retornos. O sea, si tú giraste el retorno te da acceso a la parte izquierda. Pero tú no tienes un centro de tanto acceso, de tanta visita que se hacen ahí. El que gira como iba otro. para allá. El que gira iba para allá. Claro. Digo, no necesariamente. O escasamente al sector, al barrio de atrás. A los diferentes sectores, porque yo te voy a ser honesto, o sea, ahorita se lo explicaba, a veces yo tengo que desplazarme por ponerle Villa María, que es una de las zonas que Sí, nosotros pero uno gira en y yo no Uno giro, gira yo no giro en Amaprozán, no se va Uno tan gira en lejos. Amaprozán. Tú lo sabes. El común de los mortales lo hace así. Claro. Bueno, Pero nada, ahí está el tema para que tal vez se pueda analizar y discutir cuál sería la mejor decisión con eso. ¿En qué ha quedado la propuesta que hay de 2 cruces, de 2 conexiones que dicen que podrían descongestionar un poco el tránsito? Estoy hablando de conectar por el embrujo segundo, allá atrás para que conecte con la villa, esa zona, y el cruce de la lotería al ensueño. Mira, ese no es de los proyectos que nosotros tenemos ni hemos tenido dentro de nuestra carpeta de prioridades. Ustedes saben que es un proyecto que viene de los tiempos de Balaguer. ¿Qué pasó con ese proyecto? Y se lo digo porque yo trabajé en el diseño original con las personas que propusieron eso, yo siendo prácticamente un estudiante de término en esa época. Sabe que había un diseño muy bien estructurado, que era la avenida ecológica completa, que te conectaba a la circunvalación, junto con la Estrella Sadalá, por el Retiro, el Ensueño, pasaba por el Embrujo y te llevaba a la autopista Duarte. ¿Qué sucede? En todo ese proceso de todos los gobiernos que han pasado y que nadie le dio atención, toda esa zona se convirtió en barrios marginados. Ahí te tienen un caserío del Fracatán, detrás del Codia, ahí habían 2 o 3 casas y eso es, ahí hay hasta pensión. Entonces, ya el tema de tú desalojar
toda esa familia, es un poquito más complejo. Entonces, cuando tú hablas de tantas viviendas y tantas personas, ya tú te complica un poquito más. Eso no pasó en Cienfuegos a nosotros para poder construir el tramo 4. Y eran 100 viviendas en Cienfuegos. Y nosotros duramos un tan año. complejo lo de ahí, lo del ensueño y la lotería, porque Está bastante parece como complejo. que era un puente y un No. tramito relativamente Tú tienes que corto. pasar toda esa zona. Yo te lo digo porque yo viví en esa parte ahí, en el ensueño, y la parte del reparto Villajagua. Y cuando yo vivía ahí habían 4, 6, 8 casas. De hecho, en una bajadita, que era donde yo vivía, habían 4 casas. Atrás teníamos nosotros una cancha y un play. Y resulta que, yo me acuerdo una vez, en la alcaldía de Cerulla, que a mí me pidieron que fuera a asesorar una casa club y me dan el nombre del sector. Yo dije, ¿dónde queda eso? Y cuando yo voy, yo tenía todos los años del mundo, que veo todo esto, yo me quedé sorprendido. Y nosotros que somos de esa zona, o sea, en Sueño, en Retiro, y conocemos muy bien toda esa parte, tú dices, pero ¿cómo se desarrolló esto tanto? Hay un proyecto, sí les puedo decir, con la gente del monorriel, y en eso estamos trabajando junto con la alcaldía, de ver cómo nosotros resolvemos y desarrabalizamos todo lo que tiene que ver con la parte de la circunvalación, lo que es Nueva York Chiquito, toda esa zona. Ustedes saben también que comenzaron con una casa, otra casita, y ya ahí hay negocios de todo tipo. O sea, eso se ha convertido en un arrabal. Y realmente la idea es poder convertir todo eso en un bulevar, porque eso está en la parte importante y céntrica de Santiago y de la zona sur. O sea, que son cosas que se están estudiando, hay cosas que son a largo plazo. Ahora sí te puedo decir que nosotros sí estamos estudiando. Ustedes saben que la circunvalación, en el caso que nosotros hemos comentado mucho y lo hablamos en campaña con el tema de la alcaldía, le falta, un anillo para completar, o un tramo para completar el anillo de lo que tiene que ver la circunvalación y lo que es todo el proceso. Tú tienes la Joaquín Balaguer, que nosotros el año pasado, a final, al principio de año, la inauguramos, la reparación. Tú entras a la Joaquín Balaguer, entras a la circunvalación norte y te desplazas y llegas hasta la autopista Duarte. De ahí tú coges la hispanoamericana. Pero ¿qué pasa? Esa parte sur es todo un conflicto. Tú no tienes a dónde desplazarte. Entonces nosotros estamos estudiando el tema de conectar la hispanoamericana con la Yapur Dumí. La Yapur Dumí con la Antonio Guzmán, que es uno de los proyectos que si nosotros tenemos la ampliación del Antonio Guzmán hasta todo el Yaque, y la Antonio Guzmán, por toda la berma del canal, conectarla con Cienfuegos. Ya cuando tú llegas a Cienfuegos, ya tú tienes la circunvalación norte, el tramo 4. Entonces ya tú vas a poder tener ese anillo completo, incluyendo otro tramo de conectar por la Delgada la turística, que fue otra de las obras que nosotros trabajamos. Ustedes saben que son obras, son mega obras que abarcan muchos estudios y mucha inversión. Veían Esos en la... puentes que estamos viendo ahora. Es un puente muy demandado por esos comunitarios y muy importante. Ese es el puente El Flume en La Canela, que conecta, bueno, uno le dice La Canela, pero realmente es a todo el Yaque, está en la frontera de a todo el Yaque y La Canela, pero ahí se desplazan todos los camiones y todo el que va a la línea noroeste, Mao y esa zona,